Hola, bendiciones. Quien te saluda una vez más, tu hermano y servidor en Cristo, Juan Manuel Leal. Una vez más, desde Caracas, Venezuela, usando este medio, este canal de internet para levantar al nombre de nuestro Señor Jesucristo, para seguir en el llamado que tenemos como ministros de reconciliar al hombre con Dios. Quiero aprovechar la oportunidad para darte gracias a ti, hermano y hermana, que has dedicado un tiempo para orar por mí. Agradecido porque por cada oración que haces por mí, me da la fuerza para seguir adelante en el llamado que el Señor me dio de proclamar las buenas nuevas de salvación. Amén. En esta tarde te quiero compartir una enseñanza titulada La compasión de Jesús. Nuestro Señor Jesús fue movido en muchas oportunidades por su compasión, milagros, alimentación. Él fue movido por el dolor de aquellas personas, el cual llegó a conocer las situaciones que pasaban, las distintas necesidades. Fue el motor de ese amor para poder mostrar y ser imagen del Padre. Veamos acá, quiero compartirte un pequeño concepto de compasión. Sentimiento. La compasión es un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. La misma compasión nos lleva a identificarnos con el dolor del prójimo y colocarnos en su lugar. Wow. ¿Quién más que nuestro Señor Jesús, verdad? Que tomó nuestro lugar, ha tomado nuestro lugar en nuestras enfermedades, ha tomado nuestro lugar en nuestros pecados, ha tomado nuestro lugar en todo lo que Él nos dio a través del sacrificio de la cruz del Calvario, como ya lo hemos compartido. Amén. Dice que este mismo sentimiento por el que fue movido Jesús debe ser también el que nos mueva a nosotros. El mismo sentimiento de colocarnos en el lugar de los demás. Hay una diferencia entre compasión y lástima. La lástima solo llega hasta el punto de decir, ay, qué lástima esa persona que no tiene que comer, ay, qué lástima esa persona que no está allí, ay, me enteré que la hermana o la vecina está hospitalizada, qué lástima con ella. Pero no nos permite llegar al más allá. La compasión sí permite romper todas esas barreras. Inclusive, si quizás tengo un solo paquete de harina pan, rompe la barrera y no se basa en la cantidad de lo que tengo para dar. Se puede dividir ese paquete de harina pan o se puede dividir lo que tengo con tal de aliviar, como acabamos de ver, el sufrimiento o remediar lo que esa persona está pasando en un determinado momento. Amén. Vamos a ver unos cortos ejemplos de cómo nuestro Señor Jesús, como te dije al principio, fue movido y demostró su compasión hacia las personas. Vaya conmigo al libro de Mateo, libro de Mateo capítulo 14, gloria a Dios, capítulo 14, del versículo 13 al 14. Mateo 14, del versículo 13 al 14, y dice de esta manera: oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Podemos notar cómo nuestro Señor Jesús fue movido por la enfermedad, tuvo compasión de la enfermedad. Una vez más, no buscó el fondo quizás de esa enfermedad, sino que esa misma enfermedad lo movió a poner manos a las obras, por así decirlo, y a manifestar el amor de Dios a través de la sanidad. Vayamos ahí mismo en otro ejemplo más, en Mateo 15, versículo 32, y dice: y Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo:
tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen por el camino. Hermoso nuestro Señor Jesús. La gente lo siguió. Aquí es el capítulo que estamos leyendo, es el capítulo de la alimentación de los 4,000. El anterior que leímos a modo de referencia en Mateo 14:13 era la alimentación de los 5,000. Tenemos entonces 4 y 5, 9,000 personas alimentadas y cuidadas por la compasión de nuestro Señor. Quizás los discípulos estaban interesados en otras cosas, pero nuestro Señor Jesús sabía que la gente llevaba 3 días con Él, recibiendo sus enseñanzas, siguiéndolo, y se preocupó. Fue movido no solo por lo espiritual, sino también por la necesidad natural de esas personas. Vayamos a otro ejemplo en Lucas 7. Hermosa la compasión de nuestro Señor, de ver el sufrimiento de nosotros y aliviarlo de alguna otra manera, y mucho más allá, no aliviarlo, sino quitarlo de completo. Vayamos a Lucas 7, del versículo 11 al 14, y dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente en la ciudad. Hijo único de su madre, la cual era viuda. Quiere decir que esta pobre mujer, esta pobre mujer iba a quedar sola, si no tendría familiares cercanos, pero su familia directa ya era viuda y su único hijo había fallecido. Cuando el Señor la vio, versículo 13, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. Gloria a Dios. Aquí esta mujer, esta viuda, recibió mucho más de lo que esperaba. Esos son los milagros inesperados. Ella iba rumbo hacia el cementerio con su hijo en su dolor, pero Jesús no pasó de largo. Jesús tuvo compasión de ella. En prédicas anteriores, enseñanzas anteriores, les comenté que el poder de Dios es manifiesto y va entrelazado dentro de sus propósitos y su amor, pero aquí vemos como el poder de Dios se puede manifestar a través de la compasión, lo que quiere decir que debemos acercarnos, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesús de una forma sincera, sin mucha palabrería, como dice la palabra, y que mostremos nuestra situación para mover también, aparte de la fe, la mano de Dios a través de su compasión por la situación que estamos pasando. Aclaro, muy distinto a lástima es la compasión. Y recibió el milagro y su hijo se levantó. Vemos como Jesús le dice: joven, a ti te digo, levántate. Fue movido por compasión. Vayamos ahora a otro ejemplo. Gloria a Dios, lo tenemos en Marcos 6. Y para mí es una de las manifestaciones de compasión más grandes de nuestro Señor para con nosotros, para todos aquellos que creemos, para todos aquellos que nos acercamos con un corazón sincero y que entendemos que dependemos completamente de su gracia, de su amor y de su mano, de su amor, de su compasión, de su perdón, de su justicia en nuestra vida y sobre todo de su sangre preciosa, con la cual nada pudiera ser perdonado y no pudiéramos ser lavados. Amén. Marcos capítulo 6, vamos al versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Podemos ver cómo nuestro Señor Jesús entendía cómo nosotros no podemos, aunque el hombre decide qué camino tomar,
toma sus decisiones en su libre albedrío, claro está, como lo sabemos, pero nuestro Señor Jesús entendía la necesidad de ser dirigidos, entendía la necesidad de ser cuidados. Él sabe muy bien que el hombre no puede caminar sin la dirección y sin el cuidado de Dios. Y él vio esa multitud sola, dispersa, confundida, como quizás tú y yo hemos estado en oportunidades, nos hemos visto envueltos en nuestras propias decisiones, en nuestro propio pensamiento o en nuestra propia forma de hacer las cosas. Y nuestro Señor sabe y entiende que no podemos estar sin Él. Cuando hablamos acá quiero mostrarte un ejemplo de lo que es el buen pastor. Cuando hablamos del buen pastor, hablamos de Jesús. Él los vio como ovejas. Hizo esa comparación con este animal tan noble, pero esa comparación tuvo un porqué. Y es lo que quiero mostrarte ahora, de cómo nosotros podemos asemejarnos quizás a ese animal, esas ovejas, y cómo si nos acercamos confiadamente a ese buen pastor, nuestras vidas pueden ser guardadas y nuestra vida puede ser cambiada. Y no solo cambiada, sino más allá, sino transformada. Déjame mostrarte acá. Una oveja sin pastor no se puede alimentar bien. Una oveja sin pastor no es capaz de encontrar por sí mismo pastos donde reposar, al menos que sea dirigido a algún lugar. No se puede proteger, una oveja sin pastor no se puede proteger de las heridas y ataques ocasionadas por algún depredador. Y mucho menos quien puede echarle, no podría colocarse ella misma aceite o cualquier tipo de ungüento para limpiar esas heridas. Una oveja sin pastor es lo más preocupante, puede perder el camino a casa. Definitivamente, si colocamos nuestra vida en manos de nuestro buen pastor, ni enfermedad, ni ataques, ni perderemos la dirección, ni estaremos solos. No somos capaces por nosotros mismos y debemos reconocer que en nuestra propia fuerza hay muchas cosas que se nos escapan de las manos. Es necesario ser humildes, que quizá hemos cometido errores en algunas ocasiones, sí lo hemos cometido, pero debemos ser humildes y acercarnos nuevamente al buen pastor, que sea el que nos vende, que sea el que nos limpie nuevamente las heridas en ese momento que por nuestra propia decisión decidimos soltarnos de la mano de ese pastor, del buen pastor que es Jesús, o decidimos salirnos de su redil, de su protección, de su cuidado y de su amor. Quiero mostrarte en este mismo tema, fui inquietado a hacer una corta investigación de el oficio o cuál era la forma que los pastores en ese momento en Jerusalén trataban sus ovejas, o cuáles eran las técnicas para curarlas, cómo manejaban cada distinta situación, si una oveja se perdía, si una oveja se atrasaba o se retrasaba. Amén. Quiero mostrarte unos 4 ejemplos de cómo era el oficio de los pastores en ese momento. Tenemos el primer tipo de oveja. Ese es el tipo de oveja que se adelanta. Las ovejas que se adelantan, el pastor agarraba y amarraba una piedra de la pata izquierda de la oveja, una piedra que hiciera especie de freno para que la oveja no se adelantara, sino que caminara cerca del redil y mucho más allá, caminara cerca del pastor. ¿Cuántas veces quizás tú y yo no nos hemos adelantado, verdad? Hemos tomado decisiones que no son la que el pastor quiere para nuestras vidas. Nos hemos adelantado más allá y debemos entender que el camino debe ser ni adelante ni detrás, sino al lado de nuestro pastor. En este caso, como hijos participantes de un nuevo pacto, ahora el pastor camina aquí, pero aún estando tan cerca, quizás nos adelantamos y tomamos decisiones de nuestro propio corazón y no bajo la guía de nuestro amado pastor. El segundo ejemplo es las ovejas que se retrasan.
porque ya tocamos las que se adelantan, ahora vamos a las que se retrasan. En este tipo, el pastor les da con el cayado un golpecito, ¡tum!, en la cabeza, como para que reacciona, adelanta, que te estás quedando atrás en el redil. Jamás será dejada atrás. El buen pastor, nuestro buen pastor Jesús, jamás dará un paso, seguirá adelante y quedará una oveja atrás. No, estará pendiente. La que se me quiera adelantar, ya la tengo acá sujeta con una piedrita. Hasta que ella entienda que debe caminar junto a mí, yo le suelto la piedra que até a su patica. Y la que se quedó atrás, estoy pendiente de ahí, camina. Vamos, que todavía queda camino por recorrer. Amén. Tenemos la otra el tercer ejemplo. Las ovejas contenciosas o las que pelean entre ellas. En este caso, el pastor utiliza una herramienta o una decisión y coloca y amarra de las patas, de cada pata amarra a las dos ovejas. Van a caminar una a la otra. Si una se quiere ir por aquí, la baja la otra, y así viceversa, hasta que ellas entiendan que deben comer, deben beber y deben convivir juntas, porque son parte de un mismo redil, son parte del mismo equipo y el mismo pastor amado, nuestro Señor Jesús, que las guarda. Amén. Y ahora vamos quizás adelantando a donde nos parecemos mucho, a las ovejas inconstantes. Las ovejas inconstantes pasan y atraviesan todas las anteriores, se adelantan en oportunidades, en otras oportunidades se atrasan, en otras oportunidades discuten, contienden con sus ovejas y mucho más allá contienden con el pastor, nuestro gran pastor de las ovejas, Señor Jesús. Y cuando nosotros contendemos, ¿y de qué forma podemos contender? De una forma quizás, permíteme esta expresión, descuidada o malcriada, contendemos y nos apartamos del redil. Cuando quizás esperamos que las cosas sean como nosotros queremos, pero resulta que el buen pastor sabe el camino, él sabe dónde queda el buen pasto, él sabe dónde tenemos que detenernos por un tiempo, quizás para refugiarnos, pero nosotros siempre tenemos ese deseo de adelantarnos, ese deseo de tomar nuestras propias decisiones. Pero cuando caminamos juntos de la mano del pastor, las cosas cambian. En este caso, en este tipo de oveja inconstante, ella siempre va a tender a perderse, y quizás vuelve, quizás vuelve, pero en ese ir y venir, de salirse de reír y entrar y escapársele al pastor, puede ocurrir algo, puede ocurrir que no encuentre el camino a casa. Y muchas veces nos ha pasado que en ese ir y venir a la iglesia, no, hasta ahora Dios nos permite que deja que nosotros tomemos nuestra propia decisión, pero puede ocurrir un momento donde podremos perder el rumbo a casa, y podemos perder el rumbo hacia el buen pastor, nuestro Señor Jesús. En este caso, el pastor hizo un método un poco más fuerte y sube la oveja, la coloca en una mesa y agarra un palo y le da con fuerza en el muslo, ¡tan!, y le fractura el muslo o la patica, le fractura, es lo que llama la patiquebrada, y la fractura. Luego que la fractura es un proceso doloroso, y la venda con amor y estará junto a ella, junto a esa oveja, no se moverá hasta que esa oveja sane, hasta que ese hueso vuelva nuevamente a unirse y que pueda nuevamente caminar con libertad. Estará cerca de esa oveja y cuidará de ese proceso. No la va a partir y la va a dejar sola, no, estará allí con ella. Y muchas veces nosotros necesitamos quizás también ser partidos así, ¿no?, que nos partan, para poder entender. Si tenemos el dinero, pedimos dinero, Dios nos lo da. Cuando tenemos el dinero y la bendición, nos alejamos. Si pedíamos un milagro y el Señor nos lo da, resulta que ahora no vamos más, no nos acercamos más a la iglesia. Tendemos a ese tipo de cosas. Por eso es necesario creer en Dios y confiar en Dios, porque Él es el que tiene el control. Él sabe, como le pasaba a Pablo. Pablo tenía un aguijón
que 3 veces le pidió al Señor que se lo quitara, y los grandes estudiosos dicen que era una tentación, otros dicen que era una enfermedad, pero los grandes estudiosos dicen que era una tentación, tentación cualquiera que no sabían cuál era, pero supongamos, ya sea tentación o sea una enfermedad, era lo que mantenía a Pablo dependiendo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo tenemos, si somos sinceros, tenemos muchas debilidades que son las que nos mantienen a los pies del Señor. Muy distinto si queremos escondernos detrás del disfraz religioso y la autojusticia, no seremos transformados. Mientras nos acerquemos a la luz, allí en la luz seremos transformados y seremos, Él mismo nos acompañará en el proceso. Él mismo luego quitará la venda de la entablillamiento, quitará la venda de nuestra patica, en este caso como la oveja, y estará al lado y nos preguntará: ahora, ¿cómo te sientes? Mi Señor, tengo mayor fe. Amén. La prueba fue necesaria. ¿Cómo te sientes ahora? Ahora entiendo que debo depender de ti y de tu gracia. Quiere decir entonces que el examen fue aprobado. Y vendrán muchos más exámenes, pero no te apartes, hermano, no te apartes. En mi mensaje esta tarde, que no te apartes de buen pastor, no te sueltes de buen pastor. Él dice que todos los que me ha entregado, dice nuestro Señor Jesucristo, ninguno se escapará de su mano, pero eres tú y yo los que nos soltamos de su mano, los que nos desviamos de redirnos, que nos queremos adelantar, los que nos queremos atrasar. Mantengámonos allí de la mano de nuestro Señor Jesucristo, porque el diablo, quiero a medida de reflexión, el diablo espera esa contención. El diablo es bruto, pero es insistente y es muy paciente. Él espera, quizás está hace un momento, a veces estamos en ese momento efervescente donde, wow, hasta la fe temeraria, que levantamos un muerto con la fe que tenemos, pero a veces estamos en estados donde, wow, amanecemos como que decaídos, amanecemos allí que, wow, por poquito oramos, a veces no oramos, pero es allí donde no debes apartarte del Señor, debes seguir tomado de la mano. Así, si te quedaste atrás, no importa, agarra el cayado, agarra el manto del pastor, y que sea, no importa que te arrastre, pero sigue unido al buen pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesús. Porque en el momento que Satanás vea una fisura o vea un abismo de separación donde dejaste de orar, donde dejaste de leer la palabra, donde dejaste de congregarte, ese abismo de separación se aprovecha el enemigo y viene a hurtar, a matar y destruir. La palabra hurto allí se refiere al descuido. Es la forma como puede ser cometen un delito donde la persona no se da cuenta. Quizás dejaste tu carro estacionado, fuiste al mercado cuando saliste y ya no estaba. Fuiste hurtado, no hubo forcejeo, no hubo violencia, hubo un descuido. Y esa misma manera es la que Satanás trabaja en nuestros descuidos, en donde no velamos en oración, donde no velamos mantenernos día a día bajo la presencia de nuestro Señor Jesús. Yo te invito a que entiendas que la compasión, al igual que el amor, la gracia, el perdón, nos alcanzarán, porque valemos mucho para nuestro Dios. Fue muy grande el sacrificio. Los ángeles hacen fiesta cada vez que una persona se arrepiente, una persona recibe el plan de salvación, porque en el cielo hay una gran emoción, porque es una nueva criatura, es la oportunidad de Dios revelarse al hombre a través de su amor y del sacrificio de su Hijo Jesús. Yo te invito a que mantente firme, mantente cerca de ese gran buen pastor que es nuestro Señor Jesucristo. Él no permitirá que te adelantes, Él no permitirá que te quedes atrás. Él buscará el pleno cumplimiento de lo que ha dicho en tu vida. No ha terminado contigo. Sigue adelante, sigue insistiendo, no dejes de congregarte, mantente en oración y no permitas que en tu mente llegue esa mentira de que
todo ha terminado para ti. No, sigue insistiendo. El buen pastor espera por ti. Sigue, no dejes, no te apartes. Si perdiste el redil, si perdiste el camino, vuelve. No permita que el diablo te coloque esa mentira. ¿Qué vas a hacer nuevamente en la iglesia? ¿Qué vas a hacer tú con buscar a Dios? Tú, cristiano, tú, por Dios. No permitas que el Señor, no permitas, que Satanás coloque eso en tu mente. Amén. Espero en esta corta enseñanza haber sido bendición. No te descuides, no te apartes del Señor. No permitas que Satanás vea ninguna brecha. Tú que me oyes por primera vez, si no has recibido a Cristo en tu corazón, quiero presentarte la vida, quiero presentarte la salvación, la vida eterna, que se consigue y se halla en la persona de Cristo Jesús. Repite tú conmigo, que me ves por primera vez, esta oración. Señor Jesús, hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y el día del juicio no te olvides de mí. Te entrego mi pecado, te entrego mi enfermedad y a cambio me llevo tu perdón, me llevo tu sanidad. Gracias, Jesús, por morir por mí. Amén. Gracias por hacer la oración conmigo. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Ahora eres un hijo de Dios. Declaro que en tu vida las cosas verás la manifestación del amor de Dios en tu vida. Declaro sobre tu vida la sangre de Cristo y el sello del Espíritu Santo que ahora ha entrado en tu vida en el momento que has recibido al Señor Salvador. Gracias por tu tiempo. Te bendigo. Espero haber sido bendición. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.